lenguaje, biología y cerebro. Psicolingüística, también denominada psicología del lenguaje, es la parte de la psicología dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje. Dentro de la lingüística, estudia los fenómenos formales, emplea método racional y parte de situaciones ideales. La psicolingüística conoce cómo procesan el lenguaje los individuos, utiliza el método científico y parte de situaciones reales. Psicólogos del lenguaje. Miller reaccionó contra el conductismo. Bummeltan, maestro psicolingüístico que relacionó aspectos del lenguaje como la fonología, la gramática, entre otros. Miller reaccionó contra el conductismo. Wundt define a la psicología como la ciencia de la vida mental y Chomsky considera a la oración como unidad fundamental del lenguaje. Componentes del lenguaje. Fonema, unidad más pequeña que establece distintos significados en una lengua. Morfema, unidad más pequeña encargada de los significados de los prefijos y sufijos. Sintaxis, combinación de palabras para formar oraciones. Y discurso, unión de varias oraciones que mantiene una unidad de sentido de coherencia. Sistema de procesamiento lingüístico. Encontramos dos, el bottom-up y el top-down. El bottom-up es el procesamiento de abajo hacia arriba y el top-down es el procesamiento de arriba hacia abajo, como se indica en la imagen. Vía visual. Consiste en transformar estímulos lumínicos en impulsos nerviosos. Hay tres tipos de neuronas visuales: los blastocitos, células bipolares y células ganglionares. En los blastocitos encontramos fotorreceptores y dentro de este se encuentran los conos, que son encargados de la visión fototópica, y los bastones, que son encargados de la visión escotópica. Lenguaje humano y animal. El animal posee docenas de sonidos y docenas de significados, mientras que el humano posee docenas de sonidos y millones de significados. Encontramos las conjeturas tradicionales como la teoría del guau-guau, del ai-ai, del ding-dong, del au y del ala. En la teoría del guau-guau, el origen del lenguaje estaría en las onomatopeyas, es decir, en la imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial de los animales. En la teoría del ai-ai, la raíz inicial del lenguaje la constituirían las interjecciones, es decir, los sonidos instintivos provocados por las propias emociones de dolor, ira y angustia. En la teoría del ding-dong, el lingüista Max Muller defendía que el lenguaje se origina en las conexiones naturales, no arbitrarias, entre sonidos y significados. Por ejemplo, los objetos pequeños irían asociados naturalmente a sonidos agudos, como la vocal I, que significa ding, y los grandes a sonidos graves, como la O, dong. Teoría del AU. El lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, de los gruñidos colectivos y rítmicos que las personas emitían debido al esfuerzo cuando trabajaban juntas. Con el tiempo se convertían en cantos más complejos y finalmente en lenguaje. Y por último, la teoría del ala es propuesta por el lingüista danés Jespersen. Consideraba que el lenguaje surgió del lado romántico y que a partir de los sonidos asociados con el amor, el juego, la canción, la risa, se da este lenguaje. Adquisición espontánea y temprano. Encontramos tres autores. Nicolás Fernández de Moratín, que menciona que el niño debe estar inmerso en una comunidad que habla una lengua, y Vega junto a Cuetos, que explican que cuando una función cognitiva en un tiempo de desarrollo relativamente uniforme en niños y niñas, debe existir una capacidad innata. Existen casos en donde las personas son privadas de la estimulación lingüística, como el caso de los niños salvajes, el caso de Helen Keller, el caso de Isabel, el caso de gente de Los Ángeles, entre otros. Área de Broca y Wernicke. El área de Broca se asocia sobre todo con la producción del lenguaje y el área de Wernicke con la comprensión. También encontramos el afasia de Broca y Wernicke. En la de Broca se caracteriza por la falta de fluidez, la inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números o los días de la semana, la dificultad para encontrar la palabra apropiada, entre otros. En la afasia de Wernicke se caracteriza por la fluidez normal en el habla, pero con alteraciones del contenido semántico, la sustitución de palabras similares o frases inventadas y la reiteración de palabras o frases cortas. Se observa aquí cómo se da el procesamiento de la lectura en voz alta, el procesamiento para oír palabras y el procesamiento para escuchar y repetir la palabra.
Metodologías de la investigación. En el pasado, la única forma de observar las anomalías en el cerebro era mediante estudios post-mortem. Hoy los neurocientíficos disponen de los rayos X, que han pasado de una imagen plana a un modelo tridimensional del cerebro para estudiar las áreas afectadas. Los métodos que utilizan estos neurocientíficos son magnetoencefalografía, tomografía por emisión de positrones o técnica de neuroimagen y la resonancia magnética funcional. Lateralización es la dominancia que tiene el individuo ante la localización del lenguaje, ya sea en el hemisferio izquierdo o en el derecho. A continuación se presentan la ruta ventral, dorsal y las áreas cerebrales partícipes en el habla, la lectura y la escritura. Lenguaje, pensamiento y desarrollo. En la base cognitiva del lenguaje, los determinantes del desarrollo son alimentación, bienestar psicológico y consumo de sustancias. Durante el embarazo ocurren desarrollos importantes, especialmente en los últimos meses. En la cuarta semana se genera el sistema nervioso rudimentario. En el tercer mes, los reflejos básicos como las patadas y los movimientos de brazos. En el cuarto mes, el bebé reacciona a sonidos y luces brillantes. En el quinto mes, los movimientos son más controlados y variados, y se genera la maduración de neuronas motoras. En el sexto mes se da una generación de conexiones del aprendizaje. En el octavo mes, en las 32 semanas, los pulmones están en desarrollo. En las 35 semanas se desarrolla el cerebro. En el noveno mes, el bebé gana peso y a las 39 semanas se da el nacimiento del bebé. Motricidad temprana del niño. A las 28 semanas de gestación están presentes los reflejos de succión y de eglución. A las 32 semanas se observa el reflejo nauseoso. Entre las 32 y 34 semanas es posible la coordinación de succión, deglución y respiración. Secuencia en el desarrollo del lenguaje inicial. Las primeras vocalizaciones ocurren a los 10 meses por medio del balbuceo. Percepción de sonidos y estructuras del lenguaje. Poseen la habilidad de percibir diferencias sutiles entre los sonidos. Antes de hablar, los bebés señalan. Aparecen los gestos simbólicos. En las primeras palabras ocurren dentro de los 10 y 14 meses. Aquí se da el inicio del habla lingüística por medio de la holofrase y las primeras frases. A continuación se presentan algunas teorías. Skinner menciona que el lenguaje se basa en la experiencia, porque los bebés imitan los sonidos que escuchan de los adultos. Chomsky, nativismo, ser humano nace con la capacidad innata para adquirir el lenguaje. En el desarrollo encefálico, el crecimiento del encéfalo está relacionado con el desarrollo del lenguaje. Interacción social, función de padres y criadores. El lenguaje es un acto social. Periodo psicolingüístico. Durante la etapa de balbuceo, los padres ayudan en el desarrollo mediante la repetición de sonidos que los bebés hacen. Adquisición de lectura y escritura. La lectura requiere de un proceso de aprendizaje. Se logra a través de un proceso gradual. No es inherente al cerebro humano, sino que debe ser aprendido y automatizado. Percepción visual durante la lectura. Proceso de identificación de distintas unidades y de integración en otras mayores. Memoria a corto plazo. Almacena por un periodo corto de tiempo. Transfiere la información a la memoria a largo plazo. Y esta a su vez, la memoria a largo plazo almacena información de manera semántica, procedimental y episódica. Archiva en esquemas jerárquicos nuestra representación o conocimiento del mundo. Base social del lenguaje. El lenguaje es una construcción social en cuanto permite la interacción con los demás. Con el surgimiento de las civilizaciones, las organizaciones sociales se fueron haciendo cada vez más complejas y se hizo patente la necesidad de establecer normas. Así surge la escritura. Al existir un sinnúmero de lenguas, los alfabetos escritos también debieron ser varios. Al centrar la atención en el idioma español, es la Real Academia de la Lengua la que ha procurado normalizar el uso de esta lengua en sus diferentes acepciones. Beramendi señala que las normas sociales constituyen representaciones cognitivas de aquellas conductas que se consideran apropiadas o valoradas por las personas. Es así que la lengua se considera como el puente de articulación social, política y cultural. Desarrollo fonológico, léxico, semántico y sintáctico.
Cuando hablamos o oímos lenguaje de forma comprensiva, se activan partes de nuestro cerebro a razón de 2 o 3 veces por segundo. Las características son fonético, fonología, léxico. En lo fonético, estudiar el inventario de los sonidos de una lengua con arreglos a las diferencias articulatorias perceptibles. Ejemplo, distingue entre B de rombo y B de robo. Fonología es la rama de la lingüística que se ocupa de los fonemas. Ejemplo, B en beso y al cambiar por P se convierte en peso. Léxico. Todas las lenguas del mundo disponen de vocabulario formado de miles de palabras. A pesar de la diversidad, los vocabularios de las distintas lenguas se ajustan a unos principios generales que se describen a continuación. Clase abierta o palabras de contenido. Se dan los nombres, verbos, adjetivos y adverbios. Clase cerrada o palabras de función. Se dan aquí los artículos, preposiciones, conjunciones u auxiliares. Las lesiones cerebrales. Una lesión cerebral puede afectar selectivamente más a un tipo de vocabulario que a otro. En la afasia de Broca hay una mayor dificultad para el uso de las palabras de función que de contenido. Las personas con afasia de Wernicke pueden hablar en oraciones largas y completas que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventando palabras. Adquisición del lenguaje. Se sabe que la aparición del vocabulario de clase abierta es mucho antes que la cerrada. Las primeras palabras infantiles son fundamentalmente de clase abierta o contenido. Metodología experimental. Los psicólogos tienen a su disposición un conjunto de técnicas experimentales para explorar los procesos de acceso léxico o reconocimiento de palabras. Semántica. Reconocer una palabra no significa comprenderla. Hay ocasiones que no conseguimos recordar el significado, y esto ocurre con palabras de muy baja frecuencia. Es así que desde la psicología cognitiva se ha puesto diversas explicaciones sobre cómo manejamos y representamos los significados en nuestra mente.